C.S. Lewis escribió esto en la reseña de un libro para una obra muy popular que salió durante su vida, una que escuchó y leyó antes de que se publicara. Esto es lo que dijo en la reseña del libro. Este libro es como un rayo caído de un cielo despejado. Probablemente ningún libro escrito todavía en el mundo sea un ejemplo tan radical de lo que su autor ha llamado en otra parte su creación. Los nombres por sí solos son un festín. Aquí hay bellezas que atraviesan como espadas o arden como hierro frío. Aquí tienes un libro que te romperá el corazón. Sabrán que estas son buenas noticias, un bien más allá de toda esperanza. C.S. Lewis de todas las personas conoce los mejores libros son aquellos que te romperán el corazón. ¿De qué libro está hablando? El Señor de los Anillos. Y sé que esta es una audiencia muy inteligente, así que sé que aman el Señor de los Anillos tanto como Lewis y como yo. Está demostrado, por cierto, aunque no te guste, estás equivocado. Encuesta tras encuesta ha demostrado que El Señor de los Anillos es uno de los mejores libros jamás escritos, amado por la humanidad en todas las culturas. De hecho, la BBC realizó una gran encuesta de lectura en 2003 en la que preguntó a casi 1 millón de lectores, ¿cuál es el mejor libro de todos los tiempos y cuál es su libro favorito de todos los tiempos? El Señor de los Anillos fue el número 1. Waterstones Books, que es una cadena de librerías popular en todo el Reino Unido e Irlanda, también realizó algunas encuestas para elegir el libro del siglo, el mejor libro del siglo XX. Y para horror de críticos y expertos de todo el mundo, El Señor de los Anillos siempre fue el número 1. Incluso intentaron fomentar esto, hacer otra encuesta para ver si sacan un resultado diferente y arreglarlo. Y al final obtuvieron el mismo resultado. De hecho, en una de las encuestas que encontré, El Señor de los Anillos ocupaba el segundo lugar. Pero adivina cuál fue el número 1 en esa encuesta. La Biblia. Así que los críticos todavía no estaban contentos. Pero cuando se dieron cuenta de que la Biblia obviamente no fue escrita en el siglo XX, la eliminaron y El Señor de los Anillos volvió a ser el número 1. Un crítico escribió, ¿por qué les hemos enseñado a leer a esta gente? ¿Qué ha sido de nuestra sagrada educación si van a leer esta basura juvenil? No sé si lo dijeron así, pero así se lee. Otros críticos utilizaron palabrotas que no puedo repetir aquí. Todo este crítico versus pueblo con El Señor de los Anillos me recuerda a una controversia reciente, la controversia sobre el reciente especial de Netflix de Dave Chappelle. Y vemos que sucede el mismo tipo de cosas en el medidor del tomate, el desglose de tomates podridos entre los críticos y el pueblo. Y como ves con Dave Chappelle, 33% de los críticos. El 96% de las masas, del pueblo. Y Hannah Gadsby, si no has oído hablar de ella, la mayoría de la gente tampoco, es lo que se llama una post-comediante. Y fíjense que los críticos le dan el 100% y la gente el 27%, pero el más vergonzoso de todo, por supuesto, es Fauci, un nuevo documental sobre Fauci. Creo que esto rompe el récord de tomates podridos porque Fauci recibe el 90% de las críticas que dicen que es bueno. Pero el 2% del pueblo. Entonces, pobre Fauci, que alguien lo vea por favor. ¿Por qué la gente, dejando de lado las críticas, la humanidad ama al Señor de los Anillos? Los libros, las películas, estábamos hablando de la nueva serie de Amazon que está por llegar, lo cual me preocupa, pueden arruinarla, y luego a los críticos les encantará y nosotros la odiaremos. ¿Por qué les encanta tanto? Bueno, es una gran historia, por supuesto. Algunas de las mejores películas jamás realizadas. Pero hay muchas historias divertidas y entretenidas y no venden más de 150 millones de copias. Solo 20 libros, alrededor de 20 libros en toda la historia de la humanidad, han vendido más de 100 millones de copias. La mayoría de esos libros son textos religiosos y El Señor de los Anillos se encuentra en ese grupo. Creo que está sucediendo algo más profundo. Creo que es porque en su fundamento es una obra cristiana. Y captura de manera vívida y creativa los elementos más esenciales de la historia cristiana. Tolkien lo admitió si leíste sus cartas.
De hecho, dice en una de sus cartas que el Señor de los Anillos tiene que ver con Dios y su exclusivo derecho al honor divino. De hecho, tenemos 3 figuras de Cristo en el Señor de los Anillos. Y por cierto, Tolkien también lo admitió. Odiaba las alegorías, pero cuando la gente hablaba con él después, prácticamente lo admitía. Era inconsciente, pero admitió que estos son tipos de redentores. Las 3 figuras de Cristo mueren y resucitan a su manera y salvan la Tierra Media a su manera. Gandalf es el profeta. Frodo es el sacerdote. Y Aragorn es el rey, el gran rey. El heredero de Isildur profetizado a ser el futuro rey de Gondor. Amén. Como seres humanos hechos a imagen de Dios, nos encanta ver personas como esta, figuras de Cristo, conquistando el mal. Salvando, rescatando, redimiendo. Cuanto más se parecen a Cristo, más los amamos. Y en tiempos oscuros, y por supuesto, vivimos ahora en tiempos muy oscuros, necesitamos héroes. Y de hecho creo que en momentos como este, estamos tan desesperados por tener héroes que incluso amamos a héroes como este. El Thor gordo. Creo que Thor gordo captura perfectamente al héroe de nuestros días. Él no existe, e incluso en el mito es débil y patético. Todas las grandes historias se basan en la historia más grande jamás contada, la historia cristiana. Y eso fue antes de Cristo. Eso fue miles de años antes de que viniera Cristo. Y eso ocurre ahora 2000 años después en el cine y los cómics. Revisa la lista de todas las grandes historias de hoy. Superman. Harry Potter. Neo de Matrix. Tenemos más de esos por venir. Aslan, C.S. Lewis dijo que Aslan es Cristo. Aslan no es una alegoría de Cristo. Él es Cristo si Cristo se encarnara en un mundo como Narnia. Entonces Él es Cristo. Y luego, por supuesto Gandalf. Y la razón por la que los elegí, no solo porque los amo a todos, sino porque estos personajes, estas figuras, todas tuvieron muerte y resurrección literal en sus historias. Y sus autores dijeron que modelaron esas muertes y resurrecciones según Cristo. Y observa que orbitan. Están orbitando. Son los tipos imperfectos y las sombras que orbitan alrededor del arquetipo de los arquetipos, lo real. La pasión de Cristo es cuando lo real se puso en pantalla. Y cuando eso sucedió, adivinen qué pasó. Se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos. Pero si se ajusta a la inflación, sigue siendo la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos. Cristo es dueño incluso del mercado con calificación R. Entonces, ¿cuál es la película más aterradora, no solo para los críticos, sino para casi todas las listas que he visto? Al menos aparece entre las 5 primeras, pero normalmente es la número 1. ¿Cuál es la película más aterradora jamás realizada? Esa es solo una que quizás la mayoría de la gente no haya visto, pero generalmente lo que está en la lista es El Exorcista. Y lo que es interesante es, en qué película se ha usado el nombre de Cristo, al menos no como un término blasfemo, más que cualquier otra película. El Exorcista. Y se trata del enemigo malvado arquetípico de Cristo, el mismo Satanás. No creo que sea por accidente. El mundo soñaba con Cristo mucho antes de que Él viniera. Creo que aspectos de su venida son parte de nuestra humanidad, como todo un inconsciente colectivo. Creo que salvadores, héroes, nacimientos virginales, dioses moribundos y resucitados, ser convertidos en dioses después de la muerte, se pueden encontrar estos aspectos de esa historia en todas las culturas. Por miles de años, incluso antes de Cristo. Pero con respecto a esas historias, son todas leyendas y mitos. Incluso las personas que las escribieron no sabían. La mayoría de las historias ni siquiera son personas que existieron, pero la historia de Cristo. La historia de Cristo es el viaje del verdadero héroe. Es la única historia, el único cuento de hadas que realmente sucedió en la historia. Podemos señalarlo. Sucedió durante el reinado de Tiberio César bajo Poncio Pilato. Joseph Campbell, si lees su libro, popularizó la idea del mito del héroe en su libro Héroe de las Mil Caras.
Y decía esto, un héroe es aquel que se ha entregado o sacrificado por algo distinto a sí mismo. Y según esa definición, si la llevamos al extremo, no hay mayor héroe que Jesucristo. Nadie nunca dio más, nadie jamás sacrificó más. Nadie jamás amó más que Cristo. Campbell tenía razón en muchas de las cosas que dijo sobre los mitos de los héroes y las diferentes culturas, pero se lo perdió todo porque pasó por alto el hecho de que la historia de Cristo es absolutamente única. El mito de un héroe que realmente sucedió en la historia, es el verdadero mito. Carl Jung, famoso psicólogo, se acercó a la verdad porque destacó cómo Cristo y su historia es absolutamente única. Él es el arquetipo de los arquetipos, pero Jung no lo aceptó porque todavía no lo había fundamentado en la historia. Tenemos a Jordan Peterson, que se ha acercado mucho más a la verdad. De hecho, está en territorio peligroso al convertirse en cristiano. Regularmente dice que Cristo es el redentor arquetípico. Él es el portador de la cultura, Él es el énfasis del artículo. Él es el héroe divino. Me encanta esta línea suya. O estás apuntando a Cristo o a algo menor. Cada día estás apuntando a Cristo o a algo menor. La Biblia llama a eso algo menor, idolatría. Si escuchas sus podcasts durante los últimos 2 años, como lo he hecho yo, lo escucharás luchar con el tema clave. La historia de Cristo es la más grande de todas, pero sucedió realmente. ¿Es verdad? Él realmente está luchando con eso. Una cosa que me encanta de él es que cada vez que menciona a Cristo y realmente habla de Cristo y profundiza en esto, comienza a llorar. Empieza a llorar, lo cual es hermoso. También dijo una de las cosas más profundas que he escuchado en mucho tiempo. Dijo esto, yo sí creo que la figura de Cristo es la culminación de una discusión de siglos, imaginaria, explícita, lógica, deductiva, creativa, en el arte y la literatura, la música y la arquitectura. Es la consecuencia de una larga discusión milenaria sobre cuál es el ser humano ideal. Como mínimo, Cristo es el ser humano ideal. Hablando psicológicamente, ese es el papel que desempeña esta figura. Es por lo que nos esforzamos, lo sepamos o no. Es lo que nos decepciona cuando la gente no se manifiesta. Sabes, te conozco, y tal vez estoy emocionado de conocerte, y es una decepción. Porque no eres todo lo que esperaba que fueras. ¿Quién espero realmente que seas si pudiera hacer realidad mis esperanzas? ¿Qué significa siquiera que esperamos que alguien sea alguien? ¿Quién esperamos que sean? Esperamos que sean Cristo. ¿No es eso profundo? Me encanta. Has escuchado el dicho, nunca conozcas a tus héroes. Porque te decepcionarán. Es tan cierto que realmente lo harán, te decepcionarán. Estás buscando a Cristo y son imperfectos. Toda la historia humana, creo, tiene el mismo deseo, como dije, como un subconsciente colectivo. Están gritando. La humanidad gritaba, aunque no sabía las palabras ni qué decir, pero gritaba, Maranata, ven, Señor Jesús. Rescátanos. Sálvanos de la muerte. Y luego las Escrituras respondieron con el gran versículo de Gálatas 4:4, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Llegó en el momento adecuado. Y G.K. Chesterton dijo algo similar a Peterson unos 100 años antes que Peterson. Y mucho más conciso. Dijo que el cristianismo enfrentó la búsqueda mitológica del romance siendo una historia y la búsqueda filosófica de la verdad siendo una historia real. Era ese abismo que nada más que una encarnación podía cubrir, una encarnación divina de nuestros sueños. Una encarnación divina de nuestros sueños. Creo que la imagen más concisa de esta encarnación divina de nuestros sueños, lo que C.S. Lewis llamó el verdadero mito, se encuentra en este poema, en este himno que los primeros cristianos cantaban a Cristo en adoración. Es este tesoro invaluable el que se encuentra en Filipenses capítulo 2, en una de las cartas de Pablo. En realidad lo está citando, pero es anterior. Pero es este poema, este himno, y tiene la declaración de cristología más antigua que tenemos registrada. Probablemente data de 10 años después de la muerte de Jesús. Algo increíble. Es la declaración más antigua de quién es Jesús y de la adoración de Jesús y de que Él es Dios.
Increíblemente las afirmaciones más elevadas sobre Jesús las encontramos en el Nuevo Testamento. Lo que se dice en Juan, lo que se dice en el Apocalipsis, ya está dicho en este poema, que es la declaración más antigua sobre Jesús. La cristología más antigua es la cristología más elevada. Un resumen de lo que dice. Dice que este hombre crucificado, Jesús, es aclamado como igual a Dios Padre. Él preexistió antes de toda la creación. Se convirtió en uno de nosotros, el Verbo se hizo carne, describe su encarnación. Describe su muerte, incluso una muerte en la cruz. Su exaltación a la diestra del Padre. Y representa a Jesús siendo adorado por toda la creación, ya sea invisible o visible. Como Señor del mundo. No puedo imaginar cuántos griegos, romanos y judíos se burlaron y se rieron de los primeros cristianos cuando dijeron esto. En medio del poderoso imperio romano con César en su trono como Señor del mundo. Decían, este crucificado, fue crucificado hace como 10 años, ese crucificado es el Señor del mundo. No puedo imaginar cómo se burlaron, tenemos una pequeña muestra de ello en el Nuevo Testamento y en los primeros padres de la Iglesia. Pero solo tengo curiosidad, ¿quién se ríe ahora? Ahora tenemos una retrospectiva de 2000 años. Leamos este gran poema. Filipenses 2, 5 al 11. Pablo lo introduce básicamente diciendo, imitad a Cristo. Está exhortando a los filipenses a ser como Cristo. Quiere que lo sigan en su humildad y exaltación. Él dice, haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es una declaración poderosa, y si lo lees en el griego original, es sorprendente porque realmente ves las estrofas, ves los metros. Está escrito como un himno. Era cantado. No puedo cantarlo en griego, pero sí se puede. Algunos de los cristianos de la iglesia de Filipos eran egoístas. Estaban persiguiendo una gloria vacía. Tenían divisiones, peleas, riñas. Y afortunadamente las iglesias y los cristianos de hoy no son así. Esto estaba sucediendo en el primer siglo en Filipos. Entonces, ¿cómo combatió Pablo tanta maldad en sus corazones? ¿Cómo lo afrontó? ¿Cuál fue su manera de terminarlo? Él levantó a Cristo. Él levantó a Cristo en toda su gloria y toda su belleza, su suprema humildad, su obediencia, su sacrificio por los pecados, no solo por los cristianos de Filipos, sino por los pecados del mundo entero. Y básicamente está diciendo, si Cristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló de esta manera, ¿cómo nos atrevemos, criaturas pecadoras, a levantar la cabeza con orgullo? No tengo ninguna duda de que el amor y el sacrificio de Cristo derritieron sus corazones cuando escucharon esto por primera vez. Imagínense cuando Epafrodito, cuando trajo la carta de los filipenses, y escucharon esto por primera vez. Probablemente era un grupo de unas 20 personas sentadas en una iglesia en casa, y escucharon esta belleza acerca de Cristo. Estoy seguro de que derritió sus corazones, y aún debería rompernos el corazón. No creo que hayas entendido realmente este texto hasta que puedas decir, como Pablo, Él me amó, y se entregó por mí. En la primera parte del texto, permítanme leer 6 y 7. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cada palabra aquí en todo el poema tiene artículos escritos, monografías, disertaciones e incluso libros. Podrían llenar una biblioteca, la bibliografía de este himno, estos 5 versos. Ojalá pudiéramos profundizar, pero no tenemos tiempo. Básicamente, Pablo está diciendo lo que dice Juan en su prólogo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y luego, 1:14, el Verbo se hizo carne, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros.
Está diciendo que Jesús, y el lenguaje aquí es en forma de Dios, en lugar del logos de Dios, existió eternamente en la deidad, igual a Dios Padre. Y realmente la afirmación más radical aquí, cuando se profundiza, es el énfasis en la elección. Eso es lo que se enfatiza. Fue una elección. El Hijo de Dios decidió venir. Él eligió encarnarse y caminar entre nosotros. Él eligió libremente venir y salvarnos. Este es el viaje del verdadero héroe. Esta es la verdadera aventura en la que todas las grandes historias, aventuras y misiones, todas ellas son sombras imperfectas del viaje de este héroe. ¿Y por qué vino? ¿Por qué dejó ese mundo de luz y vino a este mundo de oscuridad? Creo que las escrituras son claras en otros lugares, fue su gran amor por nosotros. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. De hecho, si Él no hubiera venido, todos habríamos sido condenados y la tierra habría sido destruida o se habría convertido en un infierno. Y cuando vino, el texto también dice que ocultó sus atributos divinos y su majestad para llegar a ser verdaderamente humano. No dejó de ser Dios. Eso es una herejía, no dejó de ser Dios. Pero su divinidad estaba oculta. Su gloria estaba escondida. Y vino como esclavo. Él vino a servirnos. Vino, como dijo el mismo Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y el versículo 8, comienza con él diciendo, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Pablo está contrastando a Jesús con todos los dioses y héroes mitológicos, ya sean mitológicos o históricos, que Pablo conocía en ese momento. Y estoy seguro que los filipenses, siendo ciudadanos romanos, eran paganos que habían venido a Cristo. Estoy seguro de que sus héroes eran personas como Alejandro Magno, y Julio César, y Augusto César. Todos los césares de Roma fueron vistos en su fuerza y su poder y cómo buscaban la gloria. Buscaban avance, buscaban poder y avance mediante conquistas. Pero ninguno de ellos ha dicho jamás que se humillaron. Ni una sola vez. No encontrarás eso en ninguna literatura latina, griega o del mundo antiguo. No encontrarás que ninguna de estas personas diga que se humillaron, y mucho menos se sacrificaron por los pecados del mundo. Lo que Jesús hizo con amor, humildad y sacrificio fue completamente subversivo en el imperio grecorromano. Era algo inaudito. Esto nunca se había sabido. Deberías leer el gran libro de Tom Holland, Dominión. Él muestra esto, como nadamos en el cristianismo y ni siquiera lo sabemos. Tenemos todas estas suposiciones en Occidente y es porque estamos fundamentados en la historia cristiana. Una gran diferencia entre esos tres y Cristo. Jesús no solo se humilló y murió, sino que murió la peor muerte y más vergonzosa que uno pueda morir, una muerte parecida a una cruz. Así se lee en griego, incluso una cruz como la muerte, solo esclavos o personas que lucharon contra Roma, los peores criminales fueron crucificados. De hecho, el propio Pablo era ciudadano romano y estaban exentos de la crucifixión. Mientras escribía esta carta, tal vez pensó en eso. Ni siquiera él podía morir de la forma en que murió su Señor. De hecho lo sabemos cómo Pablo terminó siendo martirizado. Sigue siendo bastante malo, pero no lo crucificaron. En una ocasión, el orador romano Cicerón incluso se opuso a la crucifixión de un ciudadano romano. Y él dijo esto, es un crimen atar a un ciudadano romano, azotarlo es una maldad, matarlo como matar a tu propio padre, crucificarlo. ¿Qué? En realidad eso es lo que puso, la palabra para qué, en latín. No existe palabra adecuada que pueda describir un hecho tan horrible. Entonces, ¿qué palabra es apropiada para describir la crucifixión del Hijo de Dios? Esto contrasta a Jesús con todos los conquistadores y tiranos antes y después. Y muchos más estoy seguro que vendrán. La vida de Jesús y lo que hizo es lo opuesto a la voluntad de poder de Friedrich Nietzsche. Esto no es voluntad de poder, es exactamente lo contrario. Jesús tenía todo el poder del universo y lo entregó. Nadie jamás tuvo tal poder y luego lo entregó.
En cambio, tomó el peso del odio, la violencia, la maldición, el pecado, el mal del mundo, todo sobre sí mismo y lo clavó en la cruz. Y murió, haciendo la paz a través de su sangre. Él realmente es el Salvador del mundo. Es la historia más grande jamás contada. Pero no termina ahí. Por eso Dios lo exaltó. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esa afirmación cuando dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, esa es una declaración interesante. Esto puede ser una alusión a otro aspecto del mito del héroe que encontramos en las culturas antiguas. Eso también lo hizo Jesús, perfectamente, que es el descenso al inframundo. Mi primer libro fue la publicación de mi tesis y se trata de eso. Se trata del descenso de Jesús, no al infierno, sino al inframundo, a muchos compartimentos del inframundo. Odiseo, Eneas, Orfeo, incluso Aragorn en El Señor de los Anillos, todos descendieron a los muertos. Pero solo Jesús puede decir, Apocalipsis 1, 17 y 18, he aquí yo estaba muerto pero ahora estoy vivo otra vez y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Solo Él ahora gobierna esos reinos y puede mantener a la gente o sacarla de ahí. Pero fíjense que dice el nombre sobre todo nombre, a Jesús se le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Podrías pensar que es Jesús. Cientos de judíos eran nombrados Jesús durante ese tiempo. El nombre sobre todo nombre es el santo nombre personal de Dios. Es el nombre que la mayoría de los judíos de hoy todavía no pronuncian. Que en griego se escribe como Kurios, que nos llega en español como Señor. Y este es el misterio de los misterios, como este Jesús era Yahweh en carne, el Dios de Israel en carne. Ahora se le representa como el Dios hombre, ahora es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios, es el Logos, pero también se le ha añadido una naturaleza humana. Y ese Dios hombre es quien está siendo elevado a lo más alto de las alturas y siendo aclamado como Señor, como Yahweh. De hecho, en ese texto del poema, Isaías 45, versículo 23, en realidad se cita directamente. Y en el contexto de Isaías, Yahweh está hablando, y básicamente está diciendo que gobernará los confines de la tierra y dice que un día todas las rodillas se doblarán ante mí. Y todas las lenguas confesarán que yo soy el Señor y que no hay más Dios que yo. Ese es el contexto de Isaías 45 que se cita ahora en este himno aplicado a un hombre crucificado, aplicado a Jesús. Déjame darte el contexto completo de Isaías 45. Este es Yahweh hablando en el contexto. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Un texto increíble, y es realmente inspirador cuando piensas en lo que se dice en el himno que estamos leyendo en Filipenses 2. Isaías escribió esto 700 años antes de que Jesús viniera, y ahora dice que así fue como sucedió. Como llegó Yahweh a ser rey sobre toda la tierra, y como la gente finalmente se arrodilla ante Él. En definitiva, es a través de la obediencia, la humildad, la venida de Jesucristo. Es a través de su muerte y su resurrección y su ascenso a la diestra de Dios. Entonces cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Yahweh se ha convertido en Rey. Estamos diciendo lo mismo. Se ha convertido en Rey, y es Señor de todo. Increíble. Entonces lo creas o no, voluntaria o involuntariamente, toda rodilla algún día se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo dice ahí mismo en el texto, pero si dices que quieres pruebas, más pruebas que eso. Creo que la prueba principal que Dios nos dio es la resurrección de Jesús.
La resurrección de Jesús es la prueba histórica más fuerte y la evidencia que Él dejó atrás. Escribí un libro completo sobre ello. Ese fue mi segundo libro, La base del cristianismo. Pero todavía sentimos los temblores. Todavía sentimos los temblores de ese terremoto de resurrección que ocurrió hace 2000 años, a principios de los años 30 después de Cristo. Pero aquí hay una prueba ampliada. Aquí tienes una prueba que viene de la resurrección que puedes ver con tus propios ojos tal como puedes ver el sol en el cielo. Y es esto. Cuando este texto fue escrito, como dije, a los 10 años de la muerte de Jesús, ¿cuántos cristianos había en todo el mundo en el Imperio Romano? Quizás 10.000. Miles de cristianos. ¿Y qué estaban haciendo? Definitivamente estaban doblando la rodilla y confesando a Jesús como Señor. Pero solo ellos de todo el poderoso Imperio Romano, China, todo el mundo, eran solo ellos los que lo hacían. Y afirmaron que esto sería lo que haría cada criatura que Dios ha hecho, ya sea invisible o visible. Ahora avanza 2000 años en 2021. E hice la misma pregunta. ¿Cuántos en todo el mundo están ahora doblando sus rodillas y confesando a Jesucristo como Señor? Las últimas estadísticas dicen que alrededor de 3.000 millones. Alrededor de un tercio del mundo al menos afirma y profesa que Jesús es el Señor. Y no olvidemos a los ángeles buenos. Los ángeles buenos en el cielo también están alabando a Jesús en este momento y confesando a Jesús como Señor. Entonces tenemos a los ángeles buenos y tenemos un tercio del planeta Tierra ahora mismo confesando a Jesús como Señor. Parece que esta profecía podría hacerse realidad. Parece que nos estamos moviendo en esa dirección. Es un hecho que de todos los seres humanos que han vivido, de los pocos de ellos que han afirmado ser Dios, o aclamados como dioses después de su muerte, todas esas personas mencionadas en el libro de Joseph Campbell, el héroe de las 1000 caras, de todos ellos, solo Jesús es adorado hoy en 2021. Es fascinante. Solo Jesús, solo aquel carpintero crucificado hace 2000 años, y no olvidemos, por parte de un tercio del mundo, la religión más grande del mundo. Él es Señor del cielo y de la tierra y de los que están debajo de la tierra. Entonces una buena pregunta es, ¿has doblado tu rodilla ante Cristo? ¿Lo has confesado como Señor sobre cada aspecto de tu vida? Hoy es el día de la salvación, no mañana. Todos los que confían en su sangre derramada en la cruz y creen que Dios lo resucitó de entre los muertos participarán de su victoria y su reinado. Todos los que se humillan en Cristo serán un día exaltados. Pero todos los que mueran sin Cristo serán avergonzados eternamente. Jordan Peterson, a quien cité antes, una vez compartió un sueño extraordinario que tuvo hace años. Y les recuerdo que todavía no profesa ser creyente. Aún no. Creo que no está lejos del reino de Dios. Pero él dijo en este sueño que estaba en un cementerio. Estaba en este cementerio y podía ver los nombres en las lápidas del cementerio. Y eran todos los héroes poderosos del pasado. Todos los grandes nombres que conocerías, dijo que era Alejandro Magno, que era Julio César, que era Gengis Khan, que era Buda, que era Mahoma, que eran todos los grandes héroes del pasado. Y luego comenzaron a resucitar de entre los muertos en este sueño. Y comenzaron a inclinarse ante algo en el cielo. Y Peterson dijo en su sueño que miró hacia el cielo, ¿y sabes a qué se estaban inclinando todos? Al Jesús crucificado. Era el hombre crucificado, Jesús. En el cielo. Peterson estaba soñando Filipenses 2, 9 al 11. Increíble. Puedes buscarlo, busca el sueño de Jordan Peterson en YouTube y velo. Él no es el único. Personas de todo el mundo están soñando sueños cristianos. De hecho conocí a muchos musulmanes en Medio Oriente. Estuve viviendo en el Medio Oriente durante 3 años y conocí a muchos musulmanes. Y pude escuchar sus historias de cómo se hicieron cristianos y muchos de ellos fue por sueños de Jesús. Jesús se les apareció en sueños y testimonios independientes muy similares de lo que vieron y oyeron. Pero incluso los intelectuales occidentales que en el fondo, intelectuales en el fondo como Jordan Peterson, saben que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que toda rodilla algún día se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Muchos sueñan que es verdad, muchos más desean que sea verdad. Gracias a Dios es verdad. Amén.